tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:06 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través de la cadena cable Radio Network, a 10 estados de la Unión Americana y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien aquí, a gustito, con la segunda parte del programa que nos quedamos, digamos, como medio pendientes el día de ayer. Nos llegaron unas participaciones muy como complejas al final del programa, ¿no? Que de repente íbamos hablando un poco sobre digamos, como esta parte perversa en la personalidad, o justamente una personalidad perversa que puede llegar a darse, digamos, como a asomarse por este tipo de comportamientos que se pueden suscitar entre padres e hijos, cosas que igual y nos pueden pasar muy normales dentro de la familia, ¿no? Digamos, como en una aparente cercanía, pero que ya realmente tiene que ver ahí con, digamos, con un mecanismo perverso que está detrás de este tipo de comportamientos. Y el día de hoy vamos a continuar analizando a profundidad este tipo de cosas. Les recuerdo que dentro de unos minutitos ya vamos a estar en el chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada, y tenemos abiertas también otras líneas de contacto electrónicas, que estamos también en Twitter en @desdetumirada, y en nuestro correo electrónico en desdetumirada@radiomujer.com.mx. Ahí el equipo de producción nos está haciendo el favor de pasarnos sus participaciones y nosotros las vamos tomando en cuenta para llevar el programa del día de hoy. Y es que, ¿qué pasa con esta situación de imitar a los hijos? Ayer estábamos hablando como de ciertos aspectos que pueden igual y llegar a parecer hasta como de repente juguetones de algunos padres, ¿no? Que se vayan acercando hacia los amigos de los hijos, que se vuelvan uno más de la palomilla, que sean el chiste, que el papá o la mamá, bueno, hasta se presta para patrocinar, ¿no? Ciertos fiestas o cotorreos que pueden hacer los muchachos. Hombre, pero ¿para qué se van a ir allá? Miren, mejor yo les ayudo y pagamos tal lugar y nos quedamos en tal sitio, ¿no? Y de alguna forma se van metiendo los padres, y esto, como le digo, puede parecer algo juguetón por parte tanto del padre como de la madre. Pero fíjese, creo que hay una manera muy facilita de darnos cuenta, gracias al tipo de cultura en el que estamos inmersos, hasta dónde algo puede llegarse a sentir perverso, más bien hasta dónde algo puede llegarse a manifestar como perverso abajo de nuestras narices y nosotros no darnos cuenta. Por ejemplo, en algún momento hablábamos de estas señoras que van a los conciertos o a las películas de por ejemplo, de Twilight, o a los conciertos de Justin Bieber o de estos grupos de muchachitos, One Direction, y uno ve a las mamás de Justin Bieber, ¿no? Y ve un grupo ahí de señoras en sus 40 años con pósters gritando, sí, Justin Bieber está guapísimo y lo demás. Eso nos puede parecer de repente enternecedor en esta idea, ¿no? Pero ¿qué diría usted si en lugar de un grupo de mujeres de 40 años fuera un grupo de hombres de 40 años, ya barbones, medio mal rasurados, vitoreando y teniendo imágenes de una muchacha, por ejemplo, de la protagonista de la protagonista, o pensemos de alguna cantante, ¿no? De estas muchachitas que salen en Disney y que ya ahora ya se hicieron cantantes, que salían en el canal de Disney y ahora se hicieron cantantes. Imagínese este grupo así, igualito, pero ahora en hombres, ¿no? Y gritando, y que la muchacha está súper guapa, una muchacha de 15, 16 años. Ahí ya nos empezaría a parecer un poco extraño, ¿no? Ya diríamos, esos hombres, qué fuera de lugar. ¿Por qué con las mujeres no nos pasa lo mismo? ¿Qué tipo de camuflaje tienen las mujeres? Porque es exactamente el mismo comportamiento, déjeme le digo, es exactamente el mismo comportamiento. ¿Qué tipo de camuflaje van utilizando las mujeres para pasar desapercibidos este tipo de conductas perversas, ¿no? O imagínese lo mismo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? Esta mujer que se junta con el grupo de amigos de los hijos, que se hace una parte de la palomilla y jajaja y platica y hace lo demás con su hijo adolescente, 15, 16, 17 años, 18 años, la mamá de 35, 40 años. Imagíneselo al revés. Ahora imagínese un hombre de 35 o 40 años juntándose con muchachitas de 15, 16, 17 años, invitándolas a diferentes lugares. Ahí ya nos empezaría a prender un foco rojo. ¿Cuál es la diferencia? Este tipo de forma de amalgamarnos con los hijos muchas veces puede traer detrás de esto una conducta perversa como tal.
Sí, de hecho, cuando llega a esas consecuencias, yo me atrevería a decir que siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué podemos decir, bueno, perverso es que qué feo que suena, ¿no? Perverso significa que está torcido, que está fuera de su lugar, ¿no? Y en efecto está fuera de su lugar, ¿no? Y tiene muchas más implicaciones más allá de la vestimenta, ¿no? Unas personas pueden decir, ay, es que ¿por qué se pone X tipo de ropa? Yo creo que eso es lo de menos, ¿no? A final de cuentas tiene muchas más implicaciones más allá de lo que se alcanza a ver así de reojo únicamente, ¿no? Y lo que ocurre es que el lugar en donde puede de una manera probablemente más peligrosa y más fructífera aflorar la perversión y cualquier cantidad de psicopatías es justamente en donde queda velado, ¿no? Hay lugares, hay situaciones en las que la perversión es muy evidente, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en estas personas exhibicionistas, en estas personas que van y están acosando a los demás, ¿no? Tratando de mirar a las mujeres en momentos en que íntimos, etcétera, ¿no? Robando ropa íntima. Esto es demasiado evidente, ¿no? Es tan evidente que inmediatamente se pone un alto y además se puede pillar muy fácilmente a este tipo de personas. Pero, ¿qué ocurre con esta perversión que queda enmascarada en un acto inocente totalmente, ¿no? Que sería como esto que tú hablas, José Luis, de ay, guau, el muchachito y qué increíble. Qué guapo, qué guapito está, ¿no? Qué guapito está, bueno. Eso, a final de cuentas, también nos habla de un deseo sexual, ¿no? Y la cuestión aquí es que en los lugares en los que más fácilmente se puede esconder esto, puede quedar velado con una supuesta ternura o una supuesta relación que no tendría nada que ver con lo carnal, es dentro de la familia. Entonces, bueno, pues ahí puede aflorar y se puede dar la libertad de crecer y crecer. ¿Por qué? Porque no hay quien lo detenga, y si alguien levanta la voz para detenerlo, bueno, pues es un cochino por andarse imaginando cosas tan desagradables, ¿no? ¿Cómo es posible que te puedas imaginar algo así? Y creo que un ejemplo de esto, el día de ayer nos quedábamos ya al final con una participación anónima que ya decodificando bien la participación, ella nos preguntaba sobre la repercusión que podría tener en un hombre de 30 años el que a sus 17 años su madre le hubiese obligado a usar un condón en su presencia, en la presencia de ella, para verificar que supiera hacerlo. Fíjate cómo esta absoluta violación, este absoluto, es un abuso sexual eso, sobre el muchacho de 17 años, porque le está pidiendo que se desvista, le está pidiendo que se excite, le está pidiendo que se exhiba ante ella. Es un abuso sexual, en efecto. Queda en esta preocupación para que tú puedas tener una vida sexual libre y sana y uses condón, ¿no? Digo, aquí ya pasa a lo aberrante, ¿no? Aquí ya no está apenas si enmascarado, pero es este tipo de cosas en donde queda velado, entre comillas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo, tenemos nuestras líneas de contacto, el 31 22 11 90 36 47 18 83, una línea nacional sin costo, 01800 727 54 20, y la línea directa para Austin, Texas. Igual usted nos está escuchando en los Estados Unidos y le queda más cortito, ese teléfono es 512 215 4909. Estamos hablando el día de hoy sobre padres que imitan a sus hijos y estamos, digamos, como rescatando un poquito de la participación que nos llegó al final, en donde estábamos viendo una conducta de abuso sexual, tal cual. Eso no lo podríamos calificar de ninguna otra manera, ¿no? Si tuviéramos que hablar de esto, no es por la repercusión que pueda tener, sino porque es un abuso sexual abiertamente, ¿no? Esto va quedando disfrazado, como muchos de los abusos sexuales que se van presentando día a día, ¿no? Como si fuera algo de seguridad, como si fuera algo
por salud, como si fuera algo de educación, ¿no? Pero al final de cuentas es un modo perverso de encontrar esa satisfacción, esa excitación a través de estar abusando de un menor, y puede parecer innombrable pensar que una madre lo esté haciendo por parte de un hijo, pero acá no tendríamos que asustarnos tanto de ese último momento, sino de todo lo que ha llevado a que eso desenlace de esta forma, porque por supuesto que va a tener repercusiones. Y es que si nosotros nos ponemos a pensar, regresando al nombre del tema del día de hoy, en los padres que imitan a sus hijos, ¿qué necesidad tendría un adulto? ¿O cuál sería el deseo implícito en un adulto que intenta imitar a un adolescente? ¿Qué es lo que estamos pensando en esto? Hay muchas cosas que hablamos alrededor de la adolescencia aquí en su programa de Desde tu Mirada, en donde hablamos de que en los adolescentes hay ciertas conductas que se podrían calificar de perversas o de delictivas y que todavía no podemos dar ese último pincelazo de decir, esto ya es una parte de la personalidad de esta persona, ¿no? Sino que todavía entra dentro de este aspecto adolescente, por ejemplo, este adolescente que de repente le da por rayar su banca, o por rayar un libro, o por romper una ventana, y uno podría decir, este muchacho va a ser un criminal cuando crezca. No. ¿Por qué? Porque todavía estamos en ese momento de transición. Todavía, si bien nos va apuntando hacia cierto lugar, ese tipo de conductas, no estamos hablando de que una persona, por ejemplo, un adolescente que se haya robado un lápiz labial, va a ser un ladrón cuando crezca, ¿no? Va a ser una persona que cometa un fraude. Sí estamos viendo parte de su personalidad, pero aún así es, digamos, en un margen dentro de las conductas de los adolescentes. También podríamos pensarlo de excesos, ¿no? Un adolescente que de repente se pone unas guarapetas de aquellas, que toma hasta la inconsciencia, no quiere decir que cuando vemos este tipo de cosas decimos, ya es un alcohólico. Como también muchas personas se espantan cuando un adolescente, por ejemplo, incurre en drogas, Gaby, que es que le encontré un cigarro de marihuana y inmediatamente a la clínica de adicciones, ¿no? No, ese no es el caso. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque todavía es una conducta dentro de los adolescentes. Si bien tenemos que poner mucha atención para ese tipo de cosas, no es tanto por la conducta en sí, sino por lo que puede traer en un futuro. Entonces, si tomamos ese pedacito del entendimiento de las conductas adolescentiles, ¿qué quiere hacer un adulto pasándose por un adolescente? Porque esto, ahorita lo estamos hablando con los padres que imitan a sus hijos, pero vamos a ver también un desfilar de personas adultas que aún se hacen pasar por adolescentes. Que se hacen pasar por adolescentes como con sus conductas, con sus maneras de divertirse, con sus maneras de comportarse ante la autoridad, frente a sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque se está haciendo una renegación de la propia realidad. ¿Sí ve? Yo no quiero aceptar mi responsabilidad como adulto. Y esto es parte también de lo que estamos viendo en nuestros padres que imitan a sus hijos en ese tipo de conductas. Es no poder entender que hay un lugar para cada uno. Y esto no es en ningún sentido por amargarnos y decir, bueno, es que ya uno ya se hizo adulto y entonces se tiene que volver una persona aburrida, sedentaria, que ya no juegue, que ya no haga cosas. No. Pero no es nuestro lugar estar revoloteando a un lado de los adolescentes, ¿sí ve? En ningún sentido. Y en ningún sentido tampoco es nuestro lugar seguir teniendo estas conductas infantilizadas, porque si bien se puede disfrutar del juego como adulto. Se puede disfrutar de ciertas conductas, se puede disfrutar de ciertas cosas como adulto, pero ya no como adolescente. Y eso es lo que estamos queriendo revivir con estas ideas. Esto de, también por ahí nos llegaba una participación, Gaby, es que yo me casé muy joven y ahora quiero vivir todas esas cosas que no hice cuando era joven, ¿no? Me quiero ir de antro y quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Esto también lo podemos escuchar por parte de un hombre. Es que yo me casé muy joven, entonces yo quiero conocer más muchachas y quiero acostarme con una y con otra. Y uno diría, eso hacen los adolescentes, ¿no? Ya para empezar, ¿no? ¿Es norma que eso pase para los adolescentes? Porque entonces tendríamos que hacer ciertas modificaciones a los manuales de diagnóstico, que de por sí ya están medio rancios, pero aún así, ¿cuál es la idea que vamos teniendo de revivir nuestra juventud? Revivir nuestra juventud va apuntando directamente hacia esa zona marginal de perversión. Es que yo lo que quiero es ya no tener un compromiso con mi marido o con mi esposa. Yo lo que quiero es sentirme libre. ¿Libre? Pues siempre hemos sido libres. Digo, no, a nadie quién sabe, ¿no? Pero pensemos que a nadie lo casaron con una pistola en la cabeza, ¿no? Y aún así, pues bueno, tuvimos bastantes añitos para idear un plan de escape, de cavar un túnel con una cuchara. Pero es esta idea de que tendríamos que ser libres como los adolescentes, pero lo que estamos envidiando en los adolescentes es esa nula concepción de la autoridad y de los límites,
que no es una cosa que se disfrute de adolescentes, sino que los adolescentes pasan por un momento de transición en el cual tienen que empezar a adecuarse a este tipo de normas y que nosotros como adultos ya lo pasamos. Sí, debería haberse pasado, ¿no? Además, está esta idea, no es una idea en sí, porque no es algo que pase conscientemente por la cabeza de la persona, sino que es como una disposición de el psiquismo de determinadas personas a quedarse dentro, a satisfacerse dentro, ¿no? Como si estuviesen encerrados de una burbuja, dentro de una burbuja, y todo se va a ciclar ahí mismo, ahí adentro. Esto siempre, necesariamente, nos va a referir a algún proceso perverso. ¿Por qué? Porque cualquier situación endogámica nos remite también al incesto, nos remite a pensar que es dentro de la familia y únicamente dentro de la familia donde tendría que existir lealtad, por ejemplo, donde podría existir el amor, donde podrían existir un montón de cosas. Y decimos, siempre que siempre que nos quedamos cerrados de esta manera, otro tipo de afectos como con una carga erótica más fuerte, no es que desaparezcan, sino que impregnan aquello que tienen a la mano. Y cuando lo único que se tiene a la mano es lo que está dentro del mismo sistema familiar, entonces es esto lo que queda impregnado sexualmente, indistintamente de si hay relación de sangre o no hay relación de sangre, o indistintamente del sexo de las personas que te rodean, ¿no? Llega a pasar lo mismo en situaciones de aislamiento, por ejemplo, entre militares, ¿no? O entre personas que pueden estar en un claustro, ¿no? Ocurre lo mismo, porque al final de cuentas no desaparece el deseo sexual, nada más que lo dejamos encerrado con un rango de movimiento muy corto. Entonces, en ese rango de movimiento que tenga, sobre ese se mueve, no lo vamos a desaparecer de ninguna manera. Y esto enferma. ¿Por qué? Porque el deseo se supone que nos mueva, el deseo y esta incomodidad que llega a causar el deseo, angustia incluso, se supone que nos obligue justamente a movernos, se supone que nos obligue a buscar más, no a regresar, ¿no? Se supone que nos pondría como a crecer, a evolucionar, pero no a regresar hacia atrás. Entonces este querer revivir y reeditar a través de los hijos, bueno, pues es más bien como hacerse de una nueva esposita, ¿no? Con la hija, o de un nuevo esposo con el hijo, donde el papá, por ejemplo, puede llegar a ser muy confidente con la hija, muy cercano y estar enterado absolutamente de todo lo que le rodea, pero también muy celoso, ¿no? Entonces es como, bueno, pero ella no es tu pareja, ¿no? A final de cuentas, tú tendrías que encontrar la manera, difícil o no, pero tendrías que encontrar la manera de revivir esa chispa de emoción con tu mujer, no con tu hija, a final de cuentas, ¿no? Pero es una tarea difícil que normalmente se va volcando sobre los hijos. Ahora, no es una situación que al menos la mayoría de los padres sepan y consientan por sí mismos y la mantengan en secreto, ¿no? Secretamente voy a decir que realmente me ocurre esto, que realmente estoy muy preocupada porque vaya a ocurrirle algo a mis hijos y que por eso no los dejo salir, pero en el fondo yo sé que es por serlos, ¿no? Porque quiero que estén nada más conmigo. No, ya cuando ocurre esto ya estamos hablando de una psicopatía mucho más intensa y profunda. Normalmente lo que ocurre es que el deseo te jala sin que tú te des cuenta. Tú puedes pensar, de verdad, que es una preocupación no más. Tú puedes pensar que simplemente porque pues a tus hijos no les molesta, ¿no? Y a ti no te molesta, tú también te sientes cómodo ahí, tú también te sientes cómoda ahí. Pero a final de cuentas, el deseo que te está jalando, aunque tú no te des cuenta de eso, es el mismo. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Bueno, continuando con el tema, padres que imitan a sus hijos. Antes del bloque comercial estábamos hablando un poquito sobre
¿qué va pasando con estas ganas de regresarnos a la adolescencia, ¿no? Y esto lo estábamos planteando justamente desde ese tipo de caso en el cual es estas ganas de regresar a la adolescencia, pero también nos vamos a topar, dependiendo digamos, como del momento de desarrollo de los padres que se esté reviviendo con los hijos, también padres que se regresan todavía muchas más etapas atrás, que de repente van cayendo en esta situación de la niñez como tal, no tanto en la adolescencia, sino que ya son padres que de repente otra vez les gustan los juguetes, que se ponen a ver los mismos caricaturas que sus hijos, que bueno, ya van a los eventos infantiles y están también ahí esperando digamos el autógrafo de Pocoyo, ¿no? Junto con el niño o junto con la niña, porque también se va prestando ese momento justamente como para revivir esos digamos momentitos de ternura que tal vez se sintieron perdidos y que ahora, bueno, se van contando tal vez con unas herramientas distintas o con medios distintos para hacer, digamos, como una infancia, una reedición de nuestra infancia, pero así como nosotros la quisiéramos. Y esto se va viviendo a través de lo que se le da a los niños, ¿no? Son este tipo de madres o de padres que de repente vemos que el niño, y ahorita se está poniendo muy de moda, Gabriela, anda vestido con trajes o con camisetas de caricaturas de los 80s, ¿no? Hace 30 años antes de que naciera el niño, y ya lo vemos con este tipo de cosas y con peluches de este tipo de caricaturas, y uno dice, ese niño todavía en su momento, cuando nació, es más, cuando nació el papá, todavía eso no estaba en el momento, ¿no? Todavía no era parte de la moda. Es como si ahorita viéramos un niño con un peluche de los Picapiedra, ¿no? Diríamos, ¿ese niño de dónde sacó ese peluche de los Picapiedra? Pues ahí viene que se lo compraron los padres. Los padres, ¿por qué? No tanto porque sea el gusto del niño, no tanto porque sea lo que esté ahorita, lo que le haya llamado la atención, sino porque es muy posible que a través de ese tipo de regalos, de las atenciones que se les van teniendo a los niños, se quiera, digamos, como darle a los niños en toda la palabra lo que nosotros hubiéramos querido tener en esos momentos. Y esto, digamos que nos va a pasar a todos en ese momento, ¿no? Todos vamos a tener esta expectativa de que mi hijo o de que mi hija tenga todas estas cosas que yo no tuve y que yo hubiera querido, pero se nos pueden pasar las cucharadas, se nos pueden pasar tanto las cucharadas que vamos a tener al niño apachurrado en la posibilidad de encontrar nuevos gustos, de que él encuentre su propia identidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a acabar asfixiando con las cosas que a nosotros sí nos gustan y se las presentamos como única opción. Y adivine qué, pues el niño eso es lo único que va a poder escoger. Sí, esto, digamos que este deseo de que tenga muchas de las cosas de las que tú careciste, o bien que no vaya a carecer de aquello que a ti te pudieron otorgar tus padres. Este es también un caso que, bueno, pues lamentablemente en muchas ocasiones se invierte, ¿no? A muchos padres les da mucha rabia que los hijos lo tengan más fácil de lo que ellos lo tuvieron, y es hasta determinado punto un cierto gesto de cariño, ¿no? Un cierto gesto de empatía. Pero recuerda lo que hablábamos el día de ayer a propósito de la identificación. La identificación es una parte importante, es una parte que nos puede ayudar incluso a darnos una idea de cómo se siente el otro, y a tratar de ser buenos con las personas, por supuesto siempre tomándonos a nosotros mismos como referencia, porque no tenemos muchas más referencias, ¿no? Nosotros asumimos que a las otras personas no les gusta ser insultadas porque a nosotros no nos gusta ser insultados, ¿no? Si podemos trascender un poquito más allá de la mera identificación y asomarnos al mundo externo y conocer a la persona a la que tenemos enfrente, podemos darnos cuenta que a esa persona puede tener gustos distintos a los míos o aspiraciones distintas a las mías, y sin embargo, bueno, pues puedo proceder en el mismo sentido, ¿no? Bueno, entonces voy a respetar, igual que yo quisiera ser respetado en las cosas que a mí me gustan, en las cosas que a mí me atañen, aquellas que a ti te gustan, que pueden ser muy distintas a las mías, ¿no? Sin embargo, puede sí estar esto como una cuestión meramente de identificación que abarca todo y que nubla la vista de los padres, que no les permite saber qué es lo que verdaderamente llegan a querer sus hijos. Y esto me lleva a otra parte muy importante,
que no deberíamos confundir ni tampoco perseguirnos al respecto. Cuando hablamos acerca de imitar a los hijos, de copiar sus formas, sus modismos, todas estas cosas, lo hemos estado hablando en estos días en cierta tónica, pero esto no tiene que ver, y creo que no debería confundirse, con el reconocimiento que puede hacer un padre o una madre acerca de su hijo. Hay muchas ocasiones en que se puede, como en el sentido de reconocer una virtud o una capacidad de esa persona, se puede adoptar o incluso se puede hacer hasta una modificación en la rutina en función a esa iniciativa del hijo o hija. Y esto no significa que se lo estemos robando, sino que se lo estemos reconociendo. Yo creo que lo que hace verdaderamente la diferencia es el motivo que va intrínseco en eso, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estamos revisando acá en los medios electrónicos. Les recuerdo que se están subiendo los programas que usted escucha de lunes a viernes en todos los programas de la barra de Radio Mujer. Ahorita especialmente le aviso del nuestro. Se están subiendo los programas al canal de YouTube de Radio Mujer, así que si usted igual y no tuvo tiempo, igual y se quedó con ganas de escuchar la segunda parte o quiere volver a escuchar su participación, si usted nos participó en el programa, sepa que lo puede buscar en la página de YouTube. Solamente tiene que buscar el canal de Radio Mujer, que es Radio Mujer GDL, todo pegadito, y ahí ya con eso le va a aventar el canal en el que están todos los videos. Están los videos de los programas de cocina, los programas de superación personal, todos los programas que tenemos aquí en Radio Mujer se van subiendo y ahí usted puede revivir o puede ponerse al corriente de los programas que no estaban, que no alcanzaron a ver. Y bueno, continuando, más bien ya terminando con este tema, ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando sobre los padres que imitan a sus hijos. ¿Y qué podríamos decir como para cerrar este tema? Porque ya escucho el día de mañana, vamos a estar hablando de otro aspecto, también de la familia, pero que ya no tiene que ver tanto con este asunto de la identificación. ¿Qué sucede con estas personas? Acá hay que darnos cuenta de algo. Esto nos va a querer pasar a todos o nos puede llegar a suceder a muchos de nosotros, no solamente con los hijos. El día de hoy estamos hablando con los hijos, pero ¿qué sucede cuando va pasando eso? Porque estamos hablando de cosas bastante graves, Gaby. Estamos hablando de perversiones, estamos hablando de abusos sexuales, estamos hablando de personalidades que no han cuajado, de ambigüedad, de renegación, de muchísimos realmente mecanismos de defensa que son bastante precarios y seguramente tal vez usted se ha sentido en esta situación y dice, bueno, ¿de qué estoy enfermo ahora? ¿No? Ahora ¿de qué resultó que me enferme? Hay que entender que todos podemos pasar por ciertos momentos. Es más, en lo que estábamos diciendo hace rato, todas estas ganas de, ay, qué padre revivir mi adolescencia y hacer y comportarme y otra vez salir con los amigos y echar este desorden, a todos se nos puede antojar. Es más, se lo aseguro que a todos se nos ha antojado en algún momento que decimos, ay, ¿te imaginas? Si ahorita sabiendo todas las cosas que sé, me volviera a tener unos 14, 15 años, 16 años, bueno, no haría cualquier cantidad de cosas y aparte con esta fantasía de que todavía estábamos en la escuela, realmente no teníamos las responsabilidades que tenemos como adultos. Es una fantasía bastante recurrente en muchas personas, eso no tiene nada de malo. Cuando ya nos estamos dando cuenta una vez más que lo estamos actuando, ahí es en donde tenemos que poner un alto. ¿Por qué? Porque justamente estamos cayendo en ese goce perverso. Estamos buscando brincarnos esa ley, estamos buscando camuflajear, así como estábamos diciendo hace rato con estos comportamientos de las mujeres, conductas que son inapropiadas, y no por estarnos dando golpes de pecho, sino por saber que estamos afectando a nuestros hijos y nos estamos afectando a nosotros mismos. Le estamos abriendo la puerta a la enfermedad si nosotros vamos caminando por ese senderito, ¿sí ve? Podríamos quedarnos con esta idea y Gaby, creo que hasta se ha llegado a fomentar durante ciertos momentos esto de ¿por qué no ser amigo de tu hijo? Porque no, porque papá nada más tiene 2, ¿no? Y con suerte nada más tiene 2. Amigos puede tener los que quiera, pero no es una alternativa volverse el mejor amigo de su hijo. ¿Por qué? Porque es su hijo. Ya desde ahí ya no pueden ser amigos. Es una relación de lo más especial, es una relación que solamente se puede dar con una sola persona.
pueden tener muchísimos amigos, pero si usted se enfoca más en ser amigo o amiga de sus hijos, en vez de ser padre, los está dejando huérfanos. Esto ya lo habíamos dicho el día de ayer. Es realmente mucho más importante el papel del padre que el papel de un amigo en el desarrollo de los hijos. Si nosotros vamos dando esto, dése cuenta que no lo hacemos por los hijos, lo hacemos por nuestra comodidad. También en esta situación de imitar a los hijos, nosotros vamos haciéndonos ciegos de las reglas y las normas que tal vez estamos poniendo en nuestra casa. Si nosotros nos vamos con ellos digamos a sus fiestas, a sus reuniones, pues entonces ¿qué tiene que llegue tarde? Pues si va conmigo. Ay, adivine qué, pues si también ya nos subimos a su vagón de diversión, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tenía nada que hacer y pues bueno, ya me di la vuelta con los amigos de mis hijos y ya me quedé, me tomé unas cervezas o estuve escuchando música. Esto no lo estamos haciendo a manera de darles un orden, de poderlos encuadrar, de poderlos dirigir, de poderles servir de guía. Eso lo estamos haciendo solamente por nuestro egoísmo y por las ganas que tenemos de divertirnos nosotros, y no porque no nos podamos divertir. Pero no hay que divertirnos a costillas de nuestros hijos, a costa de sus amigos y de su juventud. Nosotros tendremos muchas otras oportunidades, tuvimos muchas oportunidades de hacerlo cuando estábamos jóvenes, y si no las aprovechamos, hay que provocar cosas nuevas, pero ahora en un ambiente totalmente distinto y que le puedo asegurar que es mucho más divertido. Claro, esto es algo muy importante, ¿no? Yo pienso que muchas personas se quedan con la idea estereotípica de que la vida de un adulto debe ser necesariamente amarga y aburrida, y llena de obligaciones y de cosas que pueden preocuparte únicamente, ¿no? Y que hacer cosas más divertidas es algo tonto, infantil, adolescentil, y cualquier motivación o cualquier deseo de algo distinto se llega a experimentar con o cierto miedo o cierta vergüenza, ¿no? Digo esto para aquellos casos que van motivados principalmente por este tipo de sensaciones, por esta búsqueda como de un cómplice interno, como de alguien que me haga segunda, como de tener el pretexto de alguien más para entonces empezar por esa brecha un poco más divertida, ¿no? Habrá otras personas en donde la motivación está muy distinta y no tiene que ver más que con transgredir, así como la participación que nos compartían de esta mamá, ¿no? Que es tan cercana al hijo que se pone a mirar cómo él se pone un condón. Ahí no es más que perversión, ¿no? A final de cuentas, y no es algo que la persona en sí registre como un malestar. Nada más hace daño a los que están alrededor y por supuesto que se está haciendo daño, pero no se alcanza a registrar como malestar. Yo estoy hablando aquí de muchas personas que pueden tener de pronto una cierta ocurrencia o un cierto deseo y se sienten como muy ridículos al respecto, como que ya no deberían porque uno es adulto y entonces aunque te den ganas tienes que renunciar a eso y ya no tienes que salir, ya no tienes que ir de fiesta, y ya no tienes que tomar y te tienes que comportar así como un monito, ¿no? Estereotípico. Esto verdaderamente es algo muy peligroso, es igual que el claustro, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encerramos y el deseo no se nos va a quitar, nada más se va a quedar pegado en donde no corresponde, en donde no cabe realmente. Y estos pueden ser los hijos. Entonces, claro que se vale hacer cosas nuevas y por supuesto que si tienes este hastío o estas ganas de ponerte o de hacer o de modificar tu rutina, por supuesto que se vale y a final de cuentas no hay como una regla estricta que diga que te tienes que vestir de cierta manera o hablar de determinada manera o ser de determinada manera en un momento de la vida, ¿no? Se vale, pero que tú lo hagas por tu propia cuenta. ¿Me explico? Que tú lo hagas por tu propia cuenta y a tu propio nivel. Y esto, como tú decías, José Luis, francamente es incluso mucho mejor que quedarse como con las obras, ¿no? Como con esa versión en pequeño
de lo que podría ser, de la fiesta, de esto, del otro. ¿Por qué? Porque tienes también muchos más alcances, tienes muchas más herramientas y tienes más posibilidades también en la posición en la que te encuentras. Entonces, este tipo de deseos que pueden surgir y que pueden llegar a avergonzar a muchos papás, en verdad que creo y siempre he pensado en muchos aspectos de la vida que es mucho más saludable admitirlo abiertamente y buscarle un lugar abiertamente a ese afecto en todos los sentidos, sea cuando se trata de algún malestar, de algún sentimiento de rencor, es mucho más saludable admitirlo abiertamente y poder sí buscarle un lugar, no pensarnos que nos tenemos que aguantar porque ya somos adultos y porque eso no debe de ser. Buscarle un lugar porque entonces lo podemos encauzar, entonces lo podemos como canalizar de alguna forma constructiva que nos permita ser felices sin destruirle la vida o la estructura mental a nadie más. Cuando nos da tanta vergüenza, a veces se busca este cómplice, a veces se busca este pretexto y lamentablemente se encuentra en los hijos y eso les hace daño a ellos y además te deja frustrado y te hace daño también a ti. Pero por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a Claudia, a Donají, a Arturo, a Jesús que está aquí también en producción y muy especialmente a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, no se olvide de escucharnos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.